Buen día, somos Aslania Mesa, Abigail Machado, Iris Ruiz y Natalia Moreno, y en esta ocasión, gracias a la materia de Historia Universal, les presentaremos el tema de la guerra que está pasando en Ucrania, desde un breve contexto hasta entrar al lleno del tema. Concluiremos con una breve reflexión grupal, donde se habla desde nuestro punto de vista la perspectiva de la trascendencia del tema en nuestro tiempo actual. Es un episodio bélico en curso a gran escala que empezó el 24 de febrero de 2022 y forma parte de la guerra ruso-ucraniana comenzada tras los sucesos de Euromaidán desarrollados entre noviembre del 2013 y febrero del 2014. Es un histórico acuerdo político y comercial entre Ucrania y la Unión Europea que tensó las relaciones con Rusia. A las 5 de la mañana del 24 de febrero, las y los habitantes de Ucrania se despertaron con la noticia de que su país estaba siendo invadido por el ejército ruso. En medio de la noche, los tanques rusos entraron al país y los militares atacaron desde múltiples direcciones. Desde entonces, el gobierno ruso no ha hecho más que intensificar su agresión en el corazón de Ucrania y la población civil que se enfrenta a una catastrófica crisis de derechos humanos. Están muriendo personas, incluso niños y niñas, y muchas miles de vidas están en peligro. En el año del 2022 se llegó a causar una guerra entre Rusia y Ucrania, pero esta guerra se viene provocando desde el 2014 porque hubo una protesta en contra del presidente de Ucrania, quien era Viktor Yanukovych, quien era un interesado a los rusos, haciendo que el presidente fuera exiliado del país. Volvieron las elecciones para ver quién sería el nuevo presidente y ganó Petro Poroshenko, que es originario de Ucrania. Tiempo después, los rusos empezaron a amenazar a Ucrania con invadir Donetsk, Luhansk, Kherson, Izium, Bucha, Kramatorsk, Zaporilla, Mariupol y Kharkov. Son localidades de Ucrania donde las invasiones rusas de Ucrania han desencantado una crisis masiva de derechos humanos, humanitaria y de desplazamientos que tienen las características de la peor catástrofe de ese tipo de las historias europeas. Teniendo bombardeos, asedios, enfrentamientos violentos, forzando a que la gente tenga miedo y quiera correr por sus vidas para no ser suprimidos. Se estima que miles de personas han fallecido desde este atentado. También la economía ha disminuido bastante, también las infraestructuras han sido dañadas. Desde hace varios años, este conflicto entre Ucrania y Rusia se ha tratado de buscar un arreglo, pero todavía no se ha llegado a un acuerdo y el conflicto continúa. Podemos contar con que en febrero 24 de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, inicia la operación militar especial invadiendo territorio ucraniano. Sin embargo, las defensas de Ucrania obligaron a Rusia a retirarse. Por otro lado, alrededor del mismo tiempo, los países vecinos europeos reciben a miles y miles de refugiados que huyen del conflicto armado. Asimismo, le ponen sanciones políticas y económicas a Moscú por los ataques. En marzo del mismo año se registran 441 civiles de Ucrania fallecidos en los primeros días de invasión y se registran crímenes de guerra. Mientras tanto, Ucrania expresa que se detendrán las exportaciones agrícolas. Los precios se van a elevar. En abril culminó en misiles en la estación de tren de Kramatorsk, en la cual en dirección de huir de los conflictos. A la falta de fuerza y el coraje que hacemos frente al campo de la batalla, están destruyendo cínicamente a la población civil, afirma el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. A finales de abril, Rusia sufre repercusiones en su buque característico en su flota localizada en el Mar Negro. Es hundido por Ucrania. Para este punto, el número de personas que huyeron fueron un total de 5 millones de personas. Refugiados ucranianos tras cruzar la frontera con Polonia el 10 de abril de 2022. Mayo de 2022, Finlandia y Suecia solicitan formalmente su ingreso a la OTAN en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Ese es un momento histórico que debemos aprovechar, declaró el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una ceremonia celebrada en la sede de la alianza con los embajadores finlandeses y suecos. Rusia captura la estratégica ciudad portuaria de Mariupol en el Mar Negro, tras un asedio de 3 meses que la Cruz Roja calificó de infierno. El presidente Zelensky pronuncia un discurso especial en la mañana inaugural de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos. Pide a los países que ayudan a crear un fondo para reconstruir su país. Hacemos un llamamiento a todos los que se unen a esta plataforma, afirma. En julio de 2022, misiles rusos atacan un centro comercial abarrotado en la ciudad de Kremenchuk, matando al menos 16 personas. Un portavoz de la ONU condena el ataque calificándolo deplorable. El Banco Mundial aprueba una financiación adicional de 1.490 millones de dólares para ayudar a pagar los salarios de los trabajadores del sector público. Esto eleva
a más de 400 millones de dólares la ayuda total comprometida por el banco con la ayuda de los países donantes. Rusia afirma que la decisión de la Unión Europea de eliminar parcialmente el petróleo ruso podría desestabilizar los mercados enérgicos mundiales, calificándola de medida autodestructiva. Comprender la guerra en Ucrania es de gran importancia para comprender nuestro panorama global actual. Brinda información esencial sobre varios aspectos que dan forma a nuestro tiempo, incluida la dinámica geopolítica, ya que el conflicto en Ucrania tiene implicaciones que se extienden más allá de sus fronteras e involucra a las principales potencias y actores regionales, destacando las complejidades de las relaciones internacionales contemporáneas y las luchas de poder. Y también podemos llegar a comprender la dinámica de estos conflictos como las alianzas, los intereses y las influencias cambiantes que dan forma a la política global. También se puede mencionar la inestabilidad regional en esta guerra que se ha creado con los países vecinos y el continente europeo en general, lo cual ha aumentado las tensiones y redefinido las preocupaciones de seguridad que han afectado la cooperación regional, las relaciones económicas y los patrones migratorios que se pueden dar. Además, se proporciona información sobre los procesos de resolución de conflictos, las estrategias de negociación y los desafíos para encontrar una paz sostenible en conflictos. Y en este caso, esta situación podría llegar a servir como un valioso estudio de caso para los encargados de formular políticas, diplomáticos y constructores de paz que busquen abordar conflictos y prevenir futuras crisis. Bueno, en resumen, conocer la guerra en Ucrania puede ser importante para comprender nuestro tiempo, debido a su significado geopolítico, implicaciones regionales, crisis humanitarias, cómo se presenta el nacionalismo en estos casos, las implicaciones legales. Y al profundizar en estas complejidades de este conflicto, podemos tener una idea más amplia de fuerzas que dan forma a nuestro mundo y cómo podemos prepararlo para enfrentar los desafíos y las complejidades de nuestro tiempo. Para concluir con esta presentación sobre la guerra en Ucrania, podemos decir que este conflicto lleva ya varios años activo. Consideramos que no estábamos bien informados acerca del tema y gracias a la investigación realizada nos dimos cuenta de que la trascendencia no es mínima. El conflicto sigue y no para bien. Gracias a los tratados en los que se llegó a un acuerdo político y comercial es que Ucrania está sufriendo con ataques semanales, incluso día con día, a su territorio. Todo esto también tensó relaciones con otros territorios como Rusia y Occidente, causando, como anteriormente comentamos, consecuencias económicas que afectan al equilibrio de poder y a los territorios vecinos. Creemos que todo lo que está ocurriendo de amenazas y ataques son innecesarios y desencadenan una gran catástrofe a personas que no tienen la culpa. Miles de personas han sido afectadas y han muerto.